Bueno, quería hacerles este video para poder retomar algunas de las cosas que estuvimos trabajando los últimos días antes de las vacaciones y que yo les dije que íbamos a seguir trabajando cuando volvamos. Así que primero voy a hacer un repasito de lo que ya vimos para poder conectarlo con algunos conceptos nuevos. Habíamos estado trabajando en relación a los gases. Habíamos dicho que vamos a trabajar con un tipo particular de gases, que son los gases ideales, que tienen ciertas características, como por ejemplo que ocupan todo el espacio del recipiente en el que se encuentran, en donde la separación entre las partículas era mayor que el tamaño de las partículas en sí mismas, que los movimientos eran totalmente al azar. Esas eran las características de los gases ideales y habíamos visto y estudiado 4 variables. Que es con todo lo que vamos a trabajar dentro de los gases, vamos a ver qué sucede con estas 4 variables. Y habíamos visto, o les había dicho que no vamos a trabajar estas variables de cualquier forma, sino que las íbamos a trabajar desde la perspectiva o desde la mirada de la teoría cinético-molecular. ¿Qué era? Era aquella teoría que explica el comportamiento de la materia a partir de explicar y describir cómo se comportan sus partículas. Entonces, todo lo que hagamos, todas las explicaciones que hagamos, si la vamos a hacer desde la teoría cinético-molecular, va a implicar que miremos o pensemos qué estará pasando con las partículas de un determinado gas. Y habíamos visto que una de esas variables con las que íbamos a trabajar era la masa, que tiene que ver con la cantidad de materia, ¿sí? Desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular podemos decir que la masa tiene que ver con el número de partículas. Mientras mayor cantidad de partículas haya, mayor o más grande será la masa de un determinado gas. Y vimos que si el sistema gaseoso permanece cerrado y si no hay pérdidas de materia, esta variable permanecerá constante. En todos los casos que vamos a ver de ahora en adelante, la masa va a ser una variable que no va a cambiar. Vamos a estar estudiando sistemas cerrados en donde la cantidad de partículas va a ser siempre la misma. La otra variable que habíamos visto era el volumen, que ya vimos que se refiere al espacio, y ustedes ya lo estuvieron estudiando también el año pasado, que se refería al espacio que ocupa una determinada cantidad de materia. Y si lo vemos desde el punto de la teoría cinético-molecular, es decir, qué pasa con las partículas, podríamos decir que el volumen se relaciona con la distancia que existe entre las partículas de un gas. Es decir, si las partículas de un gas se encuentran muy separadas, es porque ocuparán más lugar y entonces su volumen será mayor. El volumen sí era una de las características que veíamos cómo cambiaba en relación a otras características. La otra variable que estudiamos era la temperatura. Y desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular vimos que se relaciona con la energía cinética que poseen las partículas de un gas. ¿Qué era la energía cinética? Tenía que ver con la velocidad con la que se mueven las partículas. Y cuidado acá, la temperatura no tiene que ver con cuán alejadas estén, eso tiene que ver con el volumen, sino con la velocidad de movimiento. Mientras más rápido se muevan, mayor temperatura tendrá un cuerpo. Tendrá un gas, perdón. Cuando la temperatura aumenta la energía cinética de las partículas y por lo tanto se van a mover a mayor velocidad. La otra variable que vimos era la presión.
que desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular, es decir, de las partículas, vimos que la presión se iba a relacionar con el número de colisiones o de choques que ocurrían entre las partículas de un gas y de las partículas con las paredes del recipiente. Mientras más choque haya, mayor será la presión. Entonces, si tenemos bien en claro la definición, el concepto de presión, de temperatura, de volumen y de masa, vamos a poder resolver y poder explicar cualquier ejercicio que veamos, ¿sí? Y ahora me quería detener en los últimos puntos de la guía anterior para poder avanzar un poquito sobre nuevos conceptos. Y este punto había traído algunos problemas porque una parte del ejercicio tenía que ver con poder unir un enunciado, que era este, con distintas situaciones. Habíamos dicho que este enunciado que dice que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión a la que es sometido, correspondía a la situación 1. Varios me han manifestado que les costó un poco comprender este enunciado, entonces yo les dije que no se preocupen porque justamente de lo que vamos a trabajar ahora es con estos enunciados. Vamos con la situación 1. En la situación 1 vamos a repasar, ya lo hemos visto en la última clase, pero veíamos que tenemos un recipiente en donde lo que sucede es que se disminuye el volumen. Las partículas están más juntas, disminuyó el espacio. ¿Qué pasaba si disminuía el volumen? Lo que iba a pasar, habíamos visto que la masa no puede cambiar porque es un recipiente cerrado. La temperatura no cambiaba porque no se le entrega calor para que se transforme en energía cinética, es decir, energía de movimiento de las partículas. Entonces la velocidad de movimiento era la misma, pero sí iba a cambiar la presión. ¿Por qué? Porque si las partículas están más juntas, hay muchas más probabilidades que choquen entre ellas y con el recipiente. Entonces habíamos visto esto, que en el recipiente A la presión es menor que en el B. La masa habíamos dicho que es igual. El volumen en el A es mayor que en el B y la temperatura habíamos dicho también que es igual porque no se calienta ningún recipiente, la temperatura es la misma y la velocidad de las partículas no cambian. Es decir, que las únicas que cambian es el volumen y la presión. Y habíamos dicho también que entre la presión y el volumen hay una relación que es inversamente proporcional. Es decir, cuando uno crece, el otro disminuye. Cuando el volumen, por ejemplo, disminuye, la presión inevitablemente va a crecer, porque a menos espacio, más cantidad de choques. Al revés, lo mismo, si aumento el volumen, la presión va a decrecer. Entonces, vamos a empezar a ver que las relaciones entre distintas variables que están relacionadas, es decir, yo no puedo disminuir el volumen solamente y que no pase nada más. Si disminuye el volumen, sí o sí va a cambiar la presión. Eso es lo que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan también que vimos el simulador que representábamos estas situaciones y pasaba lo mismo? Es decir, siempre que disminuye el volumen, la presión aumenta. Si aumenta el volumen, la presión disminuye. Y vamos con este enunciado que me describe esta situación. Dice, el enunciado a temperatura constante, ¿qué significa? La temperatura no cambió. El volumen de un gas es inversamente proporcional, es decir, el volumen de un gas cambia inversamente a la presión a la que es sometida. Es decir, si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Qué significa esto que cuesta un poco comprender? Este es el enunciado. Entonces, a temperatura constante, cuando no cambia, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Esto que nosotros estuvimos viendo, analizando, pensando antes, ¿qué pasa si
cambia una variable, qué pasa con la otra, por qué. Son leyes. Leyes que ya han sido estudiadas. De hecho, estos son sus enunciados. Nosotros empezamos al revés. En vez de ver primero las leyes y luego entenderlas, primero vimos a ver qué pasaba, si podíamos nosotros establecer algunas relaciones entre los comportamientos y después ver estas leyes. Ahora, ¿qué es una ley en ciencias? ¿Qué significa que algo sea ley en ciencia? Las leyes en ciencias naturales describen regularidades. ¿Qué significa? Esto, que si el volumen siempre va a ser inversamente proporcional a la presión. Siempre, si disminuye el volumen, siempre, si el recipiente lo permite, ya vamos a ver, si disminuye el volumen, la presión aumenta. Eso es una regularidad. Sí o sí pasa. Ahora bien, las leyes que describen relaciones entre variables y regularidades solo describen eso, no cuestionan las causas o significados. Y en general las leyes se expresan en forma de relaciones matemáticas, que ya las vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre una ley, entonces, que describe una regularidad o una relación entre variables, con una teoría? La ley entonces solamente describe una regularidad, como esto. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión a la que es sometido, pero no explica por qué. No explica por qué es inversamente proporcional. No explica por qué si disminuye el volumen, aumenta la presión. ¿Quién me explica estas cosas? Las teorías. En nuestro caso, la teoría cinético-molecular. ¿Sí? Entonces, la ley simplemente describe algo que pasa, no explica por qué. Nosotros, además de la ley, vamos a estar usando la teoría cinético-molecular para explicar por qué pasa lo que pasa. Esta ley, esta relación, este enunciado, en realidad está hecho y realizado desde el 1600 por dos científicos que se dedicaron a estudiar qué pasaba con la presión y el volumen de los gases. Entonces tiene un nombre esta ley, esta relación, esta regularidad entre el volumen y la presión, y se llama ley de Boyle y Mariotte. ¿Por qué? Porque estuvo enunciada, fue investigada, fue realizada por dos científicos, Robert Boyle y Ed Mariotte. Volvemos a repetir. Esto es lo mismo que tienen en la página del libro que les doy para leer. Tengo una presión y un volumen. ¿Qué pasa si disminuyo el volumen? La presión va a ser más grande, ¿sí? Cuando yo les dije que las leyes en general están expresadas matemáticamente, tiene que ver con esto. La presión 1 por el volumen 1, o sea, el resultado de esta multiplicación entre presión y volumen 1, va a ser igual al resultado de la presión 2 y el volumen 2, ¿sí? Porque si uno aumenta acá y el otro disminuye, acá van a estar al revés. Este año, por la situación cuarentena y distancia entre nosotros, no vamos a estar viendo las relaciones matemáticas, pero sí vamos a estar viendo, le vamos a prestar atención a estos gráficos de ejes de coordenadas. ¿Se acuerdan que ya los vimos cuando estudiamos puntos de fusión y ebullición? ¿Para qué me sirven? Me sirven para representar visualmente la relación siempre entre dos variables. ¿Se acuerdan que con el punto de fusión y ebullición relacionábamos el tiempo y la temperatura, esas dos variables? Ahora, en estas leyes, vamos a relacionar las dos variables que estemos estudiando. Como en la ley de Boyle y Mariotte ven la relación entre el volumen y la presión, vamos a poner, ya acá no importa en qué eje elijamos, el volumen y la presión en dos ejes distintos. Siempre, pero siempre, siempre acompañada de la unidad en el que mido, si no, no hay forma que pueda leer un gráfico sin representar en los ejes que estoy
qué variable estoy estudiando y qué unidad. Fíjense, no me aparece este cuadro acá abajo, pero a ver, voy a ver si puedo subir. Ahí está. ¿Qué pasa? Cuando aumento la presión, ¿qué le pasa al volumen? Disminuye. Fíjense, acá tengo una presión de 1 y un volumen de 22, 23, por ahí. Disminuye el volumen hasta casi 10 y la presión aumentó el doble. Disminuye el volumen a 3 y la presión disminuye el volumen hasta más o menos 6, 7 y la presión aumentó. Entonces, cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Cómo hago hacer esta curva? Siempre con datos de laboratorio. ¿Cómo hago? Mido el volumen de un gas y mido su presión, disminuyo el volumen, mido cuál es la presión en este punto, disminuyo el volumen y mido cuál es la presión. Y luego uno de estos puntos. No es que hago mediciones en cada uno de estos puntitos, sino que mido algunos y luego los uno. Pero sí me sirve ahora esta gráfica para, por ejemplo, si quiero saber cuál es el volumen en 1,5 de atmósfera de presión. Si yo quisiera saber cuál es el volumen, por más que no lo medí en el laboratorio, tengo esta curva que me permite predecirlo. Entonces, si yo quiero saber cuál va a ser el volumen o qué volumen necesito tener para obtener un gas a 1,5 de presión, extrapolo hacia una línea y veo cuál sería el volumen. Entonces, para que un sistema gaseoso tenga, falta una G, 1,5 de atmósfera de presión, el volumen debe ser más o menos de 17,5 litros. Siempre las unidades. Las preguntas que van a tener que resolver tienen que ver algunas con analizar estos gráficos, ¿sí? O por ejemplo, si yo quiero que me digan cuál es el volumen de un gas a 2 atmósferas de este gas, ¿no? Cada gas tiene su propia gráfica. ¿Cuál es el volumen de un gas a 2 atmósferas de presión? Me paro acá y me fijo que será más o menos 11, 12. Vamos a la siguiente situación que habíamos visto. Teníamos un recipiente y lo que hacíamos es calentarlo y sucedía esto. ¿Qué pasaba? Aumentaba el volumen. Habíamos visto que cuando yo caliento un gas pueden pasar dos cosas y estas dos cosas dependen del recipiente. Si yo caliento y el recipiente me lo permite, como en el experimento que hicimos al inicio de este trabajo, en donde calentábamos un globo y el globo se expandía, ¿qué pasaba? El látex es un recipiente que se estira, entonces me permite cambiar de volumen. Pero si tengo un recipiente de vidrio o un termo que no me permite cambiar el volumen, no va a suceder esto. Entonces, si yo tengo un recipiente y lo caliento y el recipiente me lo permite, ¿qué pasó con el volumen? Aumentó. La temperatura también aumentó, es decir, las partículas se mueven más rápido. Al empezar a moverse más rápido empiezan a chocar contra las paredes del recipiente, pero esa fuerza que hacen chocando, en vez de aumentar la presión, lo que hacen es entonces expandir el volumen del recipiente. Entonces vimos que la presión entre este y este en realidad no cambia, porque esa fuerza inicial que hicieron las partículas cuando empezaron a ir más rápido porque aumentó la temperatura, lo que hizo es expandir las paredes del recipiente. La masa es igual, porque es un recipiente cerrado. El volumen en el recipiente A es menor que en el B y la temperatura también. ¿Qué pasa entonces? Cuando aumento la temperatura, si el recipiente lo permite, es flexible,
el volumen también va a aumentar. Entonces, hay una relación entre temperatura y volumen y es que son directamente proporcionales. Es decir, si una aumenta, la otra también. En realidad, el volumen en este caso depende de la temperatura. Si aumento la temperatura, el volumen aumenta. Y el enunciado para esta ley era esta: a presión constante, porque no cambia, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura a la que es sometida. Es decir, cuando la presión no cambia, el volumen siempre va a aumentar si la temperatura aumenta. Eso significa directamente proporcional, que volumen y temperatura aumentan juntos o disminuyen juntos. Este enunciado, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura, es la ley de Charles y Gay-Lussac. Estos son dos científicos que estuvieron estudiando la relación entre el volumen y la temperatura y pudieron determinar que son directamente proporcionales la relación entre volumen y temperatura. Fíjense también que esta es una ley que explica la relación entre volumen y temperatura, dice que es directamente proporcional, pero no explica por qué. Del por qué, el que se va a encargar de explicar el por qué es la teoría cinético-molecular. Fíjense en este caso, tengo una presión, un volumen y la temperatura. Si aumento la temperatura, aumenta la velocidad de movimiento de las partículas y si el recipiente lo permite, va a aumentar el volumen. Si aumenta la temperatura, el volumen aumenta. ¿Cuál es la gráfica que me representa la relación entre estas dos variables, entre temperatura y volumen? Voy a cambiar a subir para que puedan ver. Entonces, en un eje coloco el volumen, en el otro eje coloco la temperatura. Fíjense cuál es la relación. Aumento la temperatura y el volumen va aumentando. Miren, por ejemplo, en 100 voy a tener más o menos un volumen de 6, 7 quizás. En 200 Kelvin voy a tener más o menos una temperatura de 16, 17. En 300 más o menos voy a tener un volumen de casi 25. En 400 Kelvin más o menos voy a tener un volumen de 30. ¿Cómo se hace esta gráfica? Busco un recipiente, un gas, aumento la temperatura, voy midiendo la temperatura y voy midiendo a su vez el volumen de ese recipiente. Lo mismo, si yo quisiera saber, por ejemplo, a qué volumen estará un gas, este gas a 350 Kelvin, entonces, ¿a qué volumen estará un gas a 350 Kelvin? Me paro entre 300 y 400, que son los 350 Kelvin, hago una línea hasta que me choco con la línea de la gráfica, que es la representación de mis datos, y luego hago una línea de nuevo perpendicular, y la respuesta es que a 350 Kelvin el volumen será de aproximadamente 27,5. Por último, en la situación 3 pasaba esto. Tenía un recipiente, lo empiezo a calentar y en este caso el recipiente no me permite modificar su volumen porque no es flexible, no se puede agrandar. Entonces, ¿qué sucede? Si aumento la temperatura, las partículas comenzarán a moverse más rápido y como el recipiente no se expande en este caso, se mueven más rápido, chocan más entre ellas y con las paredes del recipiente y aumenta la presión dentro del recipiente. Entonces la presión en el A es menor que en el B, la masa es igual, el volumen también es igual, pero la temperatura en el A es menor que en el B. Fíjense que entre presión y temperatura tienen la misma relación. Si uno decrece, el otro también. Si uno crece, el otro también. Entonces decimos que la relación entre la presión
y la temperatura es una relación directamente proporcional. Porque cuando la temperatura aumenta, si el recipiente lo permite, la presión va a aumentar. Y este es el enunciado de la ley que estuvimos viendo que me describe esta situación. A volumen constante, es decir, cuando el volumen no cambia, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura a la que es sometido. Es decir, si la temperatura aumenta, la presión también va a aumentar. Y esta ley, este enunciado, corresponde a la ley de Gay-Lussac. Fíjense en este caso. Tengo el volumen 1, la presión 1. Lo que hago es aumentar la temperatura. El recipiente no permite cambiar de tamaño, pero la presión va a aumentar en relación al recipiente anterior. ¿Y cuál es la gráfica que relaciona estas dos variables? Puedo poner en este caso la presión acá o la puedo poner acá abajo, la temperatura. Eso en este caso es indistinto. En general la temperatura es la variable independiente porque es la temperatura la que va a hacer cambiar a la presión. La temperatura la ponemos en este eje y la presión acá podría ser al revés entonces. Pero vemos que si aumenta la temperatura, la presión también va aumentando. Fíjense, acá tengo esta 150 Kelvin y 0 de presión. Acá tengo, no sé, 200 en este punto, 80 Kelvin más o menos. Y la presión aumentó a 0,5 más o menos. Si sigo en los 400 Kelvin, la presión es de más o menos 1,5. Entonces, cuando aumenta la temperatura, la presión va a aumentar. Los ejercicios que tienen para resolver tienen que ver con poder comprender un poco más estas leyes y también estos gráficos que tienen acá. Van a trabajar entonces con los gráficos que tienen en el libro. Por ahí no se ven muy bien los números, son chiquititos los gráficos, pero creo que lo van a poder interpretar. La idea es que puedan hacer esto y ya luego les voy a avisar por el aula virtual para poder tener una clase virtual y corregirlo juntos. Espero que anden bien, que tengan buen comienzo y nos estamos en contacto.